Mushoku Tensei, volumen 25. Adultez, el arco de la batalla final, parte 2. Capítulo 2, en el fondo del barranco del Wyvern de tierra. Cuando desperté, estaba en un lugar blanco. Mi cuerpo había vuelto a ser como era en mi vida pasada, una comprensión que me invadió una sensación de impotencia. Hacía mucho tiempo que no sentía eso. Con ello, el sentimiento de derrota. Había perdido. Rigert había sido el cebo y yo había caído en él. Después de vencer a Vita, bajé la guardia y me comuniqué con el reino Vieiril, lo que le permitió a Guy saber dónde estaba. Terminé extendiendo la alfombra de bienvenida para el antiguo dios de la espada y el dios del norte. Por lo tanto, terminé solo en ese lío, con enemigos en ambos lados. Me hizo suspirar solo de pensarlo. Guy había estado observando de cerca. No esperaba perder el uso de toda mi magia una vez que mis brazos fueran cortados de raíz. Él también había elegido perfectamente el lugar. Naturalmente, no pude convocar a la versión 1 en el puente. Debe haber decidido de antemano forzar la pelea en un lugar como ese. Gracias al sistema que construyó Roxy, ya no necesitaba dibujar un círculo mágico, pero Guy no lo sabía. Bueno, esos dos no iban a perder contra mí en la versión 2. Parecía que no habían anticipado que el puente no podría resistir la versión 2 actualizada pisoteándolo. Supongo que había una ruta de escape, debajo de mí. Entonces, ¿dónde estaba Guy? ¿Se había disfrazado de rey del reino Vieiril? La voz había sido diferente, pero aquí estamos hablando de Guy. Imitar una voz estaba dentro de sus habilidades. Además, sería pan comido con la ayuda del dios humano. Pero espera un minuto. Sandor también sospechaba. Su voz, su rostro y su físico no se parecían a los de Guy, pero con un instrumento mágico, o un objeto mágico, podría haberlos cambiado. Tal vez se había infiltrado en el reino Asuran desde el principio, y había atado al líder de los Caballeros Dorados o algo así. El tipo era bueno obteniendo información, demasiado bueno, por lo que era muy posible. Hombre, parecía como si hubieran habido muchas de estas maquinaciones últimamente. Lo mismo ocurrió con Rey Abisal Vita usando sueños para montar un ataque psicológico. Vaya, ¿eres realmente una criatura viscosa? Apuesto a que ese filtro de pixelación no es para ocultar tu identidad. En realidad fuiste un slime todo este tiempo. Ninguna respuesta. Estúpido. Estoy hablando contigo. Di algo. Parezco un idiota hablando solo. Ahora que he perdido, al menos podrías aparecer para regodearte mientras revelas tus planes. Eso es lo que hace el malo, así que adelante. Golpéame en el hombro y di, buen intento, pero yo gano. Qué lástima, ¿eh? Ur. ¿Por qué estaba esperando? Mis puños querían al menos una última palabra. Ve a morir en un hoyo. Ya lo he hecho. Entonces, ¿cuál es la historia, bebé dios humano? Tu filtro de mosaico pixelado no funciona tan bien. ¿Deprimido? Cada vez que haces algo, mi futuro cambia. Sí. Esa es la idea. Siempre puedo ver mi propio futuro. Puedo ver todo el camino hacia mi futuro. Sí, lo sé. Tienes visión de futuro. Para 3 personas como máximo, ¿no? ¿Eso te incluye a ti? ¿Puede tu tercer discípulo siquiera ver su propio futuro? 3. Puedo ver más que eso. Simplemente no puedo quitar los ojos de mi propio futuro. Por eso solo 3. Es decir, ¿se necesita la mayor parte de tu poder para ver tu propio futuro? Es como si mi futuro fuera rojo. Hubo un momento en el que se oscureció. Lo que sea. Que sea negro. Al principio era solo Orsted. Orsted no es nada. Él no es mi enemigo. Nunca perdería contra un imbécil tan ingenuo. ¿Ingenuo? Bay, Orsted es un poco tonto a veces. Como cuando no dijo nada de lo super. No es que yo sea quien para hablar. En ese momento,
apareció un hombre al lado de Orsted. Un hombre que no conocía. Totalmente en blanco. Creo que no era de este mundo. Desde entonces, las cosas se han vuelto un poco más oscuras. Oh. ¿Estás hablando del novio de Nanaoshi? ¿Cuál es su nombre? Pronto aumentaron. Una mujer. Desde entonces, mi futuro ha sido oscuro y tranquilo. Cada vez que haces algo, los aliados de Orsted aumentan. Cada vez, mi futuro se volvía más oscuro. Ahora es todo negro. Genial. Entonces lo que he estado haciendo no fue en vano. Oh, lo fue. Haré que no valga nada. Eso es asqueroso. Lo que sea. Si ya estoy muerto, no puedo hacer nada al respecto. Si mueres, todavía hay tiempo. Este futuro creado solo surgió gracias a un hombre. Puedo revertirlo matando humanos con destinos fuertes. Eso es lo que he hecho todo este tiempo. ¿Quieres que suplique por mi vida? Presiona mi cabeza contra el suelo y suplica, por favor, perdona a mi familia. Probablemente imposible en este momento, dadas las circunstancias. Solo muere. Muere, muere. Muere, muere. ¿Cuántos años tienes? ¿8 años? Muere en el infierno, Rudeus. Escúchame, maldita sea. Mis ojos se abrieron. Me siento terrible. Que alguien te diga que te mueras en la cara de esa manera realmente te pone de mal humor. Aún así, a pesar de todo lo que me había dicho, ve a morir, no había dicho, te voy a matar. Hay una lección ahí sobre cómo el dios humano depende de las personas, o algo así. Él no hizo su propio trabajo sucio, todo lo que hizo fue dar órdenes desde lo alto. Bastardo. De todos modos. Así que estoy vivo, dije. Pensé que estaba muerto con seguridad. La versión 2 de la armadura mágica mejorada era extremadamente dura, pero yo todavía era de carne y hueso. Me había desmayado. Dios, esa altura. De ninguna manera mi cuerpo podría haber sobrevivido al impacto de esa caída, pero aquí estaba, despierto, así que debía haber sobrevivido. ¿Había amortiguado algo mi caída? No parecía que hubiera árboles aquí abajo. De todos modos, gracias a papá Paul y mamá Zenith por tener un hijo tan fuerte. Ga. Me senté. Estaba oscuro a mi alrededor. Quizás una cueva. Algo se sintió raro. Justo ahora, cuando me senté. ¿Con qué hice eso? Tenso mis músculos centrales, luego empujé hacia arriba sobre mi codo. Tengo brazos. Por alguna razón, mis brazos, que estaba bastante seguro de que Gal Falión había cortado, estaban pegados a mis hombros. Hasta donde yo sé, no tengo una función de autocuración, pensé, mirándome las manos. Vaya. ¿Qué diablos? Mis manos eran negras, de un brillante color negro azabache, como la obsidiana. Se movían sin ningún problema y parecía que todas las terminaciones nerviosas estaban intactas. Pasé mis ojos por ellas. Las extremidades negras estaban pegadas a mis hombros como plantas enraizadas en el suelo. Fue un poco asqueroso. Además, alguien me había sacado de la versión 2 actualizada de la armadura mágica. Las secciones de las piernas también habían desaparecido. Estaba en ropa interior. Mi cuerpo estaba envuelto en vendas y la sangre se filtraba por los costados. Me habían dado primeros auxilios. Eso significaba que quien me salvó no podía usar magia curativa. También tenía que agradecerle a esta persona por los brazos, tal vez. Miré a mi alrededor y vi mi ropa doblada. Encima de ellas, si lo creen, alguien había arrojado un brazo amputado. Recién decapitados o incluso desarmados. Nota: fue un intento de juego de palabras. Oh. Supongo que ese era mi brazo. Pude ver el brazalete del dios dragón en él. Oh. Cuando me arrastré hacia mi brazo, mi cuerpo fue sacudido por una ola de dolor. Dije un hechizo de curación rápida para cerrar mis heridas,
Luego tomé el brazalete de mi brazo cortado y lo puse alrededor de mi nuevo brazo negro. Estaba funcionando, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Dije en voz alta, levantándome tentativamente y produciendo una llama en mi palma para iluminar mi entorno. Estaba en un espacio de unos 5 por 4 metros. Las paredes eran de tierra. Pasando de la presencia de un techo, estaba en una cueva, tal como había pensado. Al fondo de la cueva había una especie de tela extendida y me habían acostado encima. Esa tela. ¿Era una capa? Primero, me dirigí a la entrada de la cueva para determinar mi ubicación. La cueva se curvó, pero rápidamente vi luz. Esa fue la salida. Alguien estaba parado allí. Alguien con hombros enormemente anchos y una armadura a juego. Cuando me acerqué, se dio la vuelta lentamente y levantó la visera de su yelmo. Un rostro familiar apareció en la apertura. Dora. Dije. G. ¿Me salvaste? Vi caer el puente. Salté de inmediato. Estabas inconsciente. Intenté cargarte, pero la armadura era pesada. La quité. Te traje aquí. Vendé tus heridas. Doga me había salvado. Había saltado al fondo de este barranco. Uf. Lo siento, Doga, por decir que no tenías presencia y que eras un inútil. Bueno, gracias. Me salvaste la vida. Lamento haberme ido solo. Debería haber sido más cuidadoso. Órdenes de Sandor, dijo Doga con una débil sonrisa. Incluso si solo estuvo haciendo lo que le dijeron todo este tiempo, Doga había estado cuidando de mí. ¡Qué buen chico! Yo era el idiota aquí, pensando que había estado cuidando a esos 2 soldados. ¿Fuiste tú el de estos brazos también? Pregunté, levantando mis brazos negro onix. Doga negó con la cabeza. Cuando te encontré, eras como un capullo. Lo abrí. El capullo se convirtió en brazos. ¿Eh? ¿Yo era un capullo y luego el capullo se convirtió en brazos? Si los brazos eran el capullo, ¿qué diablos era el capullo? ¿Llevaba algo que haría que los brazos se aferraran a mí? Miré mis brazos. Doga pareció disculparse. Encontré un brazo real. Busqué. Pero ningún otro brazo. Podría haber sido devorado. Lo lamento. Oh, no. No te preocupes. Podría volver a hacerlo crecer con magia curativa, si los negros desaparecieran, claro está. ¿Dónde estamos? Yo pregunté. Fondo del barranco. Lo más profundo. Cierto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sé. Aquí no hay sol. Creo que 2 o 3 días. Doga se hizo a un lado y la luz golpeó mis ojos. Era tenue y oscuro, de tono azulado. Lo que parecían musgo y hongos brillantes crecían densamente fuera de la cueva, iluminando el área circundante. Pero eso no fue todo lo que vi. Fuera de la cueva, bloqueando la entrada, había 3 cadáveres. Eran animales con caparazones como los dinosaurios. Wyverns de tierra. 3 wyverns de tierra enteros yacían allí, muertos. ¿Hiciste esto? Yo pregunté. G. Para proteger a Rudeus. Noté que había sangre escarlata untada en la gran hacha de Doga. Sangre de dragón de tierra, supongo. ¿En serio los había derrotado solo? Así se hace, Doga. Quizás lo haya subestimado un poquito. De hecho, el dios del norte Kalman lo había dicho. Eres un emperador del norte, ¿verdad? G. Aún aprendiendo. El maestro dice que mato bien a los monstruos. Muy bien, ¿qué idiota dijo que Doga era inútil? Ariel envió a un luchador que conoce su oficio. Bien, fui yo, lo siento. Lo subestimé. Correcto. Dije. Eres realmente algo. G. Él sonrió feliz ante mis elogios.
si Doga es un emperador del norte? ¿Qué pasa con Sandor? Yo pregunté. Hubo una larga pausa y luego dijo. No puedo decirlo. Bien. No importa. Tuve una corazonada. Lo interrogaría cuando volviera. Está bien. Deberíamos salir de aquí. Antes que nada, teníamos que regresar. El antiguo dios de la espada. No, es posible que Galfalión ya no sea el dios de la espada, pero sus habilidades estaban intactas. Seguiría llamándolo dios de la espada. Quiero decir, había un segundo y un tercer dios del norte, y además, no era como si alguien fuera a arrestarme por pensar en él como un dios de la espada. Entonces, el dios de la espada y el dios del norte. Mis enemigos eran poderosos y estaban disfrazados. Era posible que nadie supiera que habían intentado eliminarme todavía. Si realmente quisieran hacerme daño, entonces vendría un grupo de caza para destruir la aldea Super. Podríamos encargarnos del grupo de caza, incluso si vinieran en cientos, pero sería una historia diferente si esos dos se escondieran entre la multitud. Tuve que detenerlos. Primero, llévame a donde caí. Quiero conseguir mi armadura. Es posible que todavía queden algunos pergaminos utilizables. Estuvo de acuerdo Doga. Empezó a caminar y yo seguí su figura robusta y confiable. Llegamos a la armadura mágica relativamente rápido, matando a 2 wyverns de tierra en el camino. Doga los derribó a ambos de un solo golpe. Sí, un solo golpe. Se mantuvo firme mientras el dragón de tierra se abalanzaba sobre él. Luego, con un movimiento de su enorme hacha, su cabeza salió volando. Ese era un tipo con el que podías contar. Pensando en la pelea con los lobos invisibles, parecía débil para los ataques furtivos, pero no podía ser superado en una batalla de pura fuerza. Mientras Doga estaba en gran forma. La armadura mágica estaba profundamente cortada. El pergamino vernier en la parte posterior estaba arruinado, el paquete de pergaminos cortado en 2. No solo eso, sino que mi sangre debió haber salpicado dentro del vernier, estaba todo cubierto. Fue inútil así. Supongo que ni siquiera la armadura mágica podría protegerte cuando te enfrentas a enemigos del nivel del dios de la espada. La espada debía haber sido frágil. Había atravesado la armadura y luego se partió por la mitad. Por el fragmento de la hoja, no parecía nada especial. Galfalión tenía muchas espadas mágicas, pero debió haberlas dejado atrás para pasar desapercibido. Si hubiera traído algo así, Orsted o Cliff se habrían dado cuenta. Si hubiera tenido su propia espada, la armadura no lo habría detenido. Me habrían cortado por la mitad. Ese no fue un pensamiento agradable. Esto es inútil ahora, dije. Parecía que no tenía más remedio que tirar el pergamino vernier que Roxy había hecho para mí. Después de haber trabajado tan duro en ello, volveré a buscarlo más tarde. Sin embargo, la armadura misma aún se movería. No estaba en perfectas condiciones, pero todavía tenía una de las partes del brazo y las partes de las piernas no estaban dañadas. Aún así, no poder usar los pergaminos de invocación fue un duro golpe. No sería rival para esos dos sin la armadura mágica versión 1. Cuando regresáramos a la aldea Super, tendría que regresar a la oficina de inmediato y traer el repuesto. Bueno, lo haría si tuviera ese tipo de tiempo. Cuando separé el pergamino vernier de la armadura mágica, la punta de la espada que lo empalaba cayó al suelo, y con ella, un pergamino. Excepto que no era un pergamino. Era una caja. Resultó que había espacio dentro del pergamino, así que guardé esa caja allí. Era del tamaño de un diccionario y estaba grabado con patrones diabólicos. El tipo de caja que te maldice cuando la abres. La caja que me dio a Tofe. Esta era la caja que me habían dicho que abriera si me encontraba en una situación desesperada. Fue cuando la espada golpeó esta caja que se rompió. Pude ver la débil marca que la hoja había dejado en ella. Vacilante, abrí la caja y miré dentro. No había nada ahí. Estaba vacío. Espera.
Había algo escrito en el interior de la tapa. Esta carne negra es un vástago del rey demonio inmortal Atofe. Cuando estés en peligro, libéralo y te protegerá. Manéjalo con cuidado. Carne negra, pensé, mirando mi brazo. ¿Es eso lo que es este brazo? Estaba bastante seguro de que no la había abierto, pero tal vez el ataque de Galfalión había abierto una grieta en él, y había sentido que estaba en peligro. Me protegió de la caída, luego parasitó mi brazo y detuvo el sangrado, ¿algo como eso? Sí, tenía que ser eso. Mirando al este, hice una reverencia. Le agradecí a la violenta rey demonio desde el fondo de mi corazón. Lady Atof. Dije en voz alta, gracias. Nadie respondió. Atofe todavía estaría en camino, pero si nos viéramos, le daría una buena botella de algo. ¿Qué era ese vino con ese nombre tonto? Bien, volvamos, dije. La pelea se acercaba. Tenía que llegar rápido a casa. O al menos ese era mi gran plan. Resultó que no podíamos escalar el acantilado. Utilicé magia de tierra para escalar un poco del camino, pero dejamos el área con los hongos luminosos y el musgo y todo quedó totalmente oscuro. Mientras estábamos envueltos en esa oscuridad, que debería atacarnos sino un enjambre de wyverns de tierra. Los puntos de apoyo que había hecho con magia de tierra eran inestables, y luego, en la oscuridad, más de 10 wyverns de tierra saltaron sobre nosotros como lagartijas. Uno tras otro, vinieron hacia nosotros desde ambos lados. Eran tan grandes que no tuvimos más remedio que retirarnos. Como si eso no fuera suficientemente malo, usaron magia. ¿Por qué no lo harían? ¡Vamos! Lanzas de tierra apuñalaron desde arriba, abajo, izquierda, derecha e incluso desde la propia pared. Pesadilla absoluta. Puaj. Wyverns. Uf. Intenté todo tipo de cosas. Intenté usar una catapulta para lanzarnos a la cima de una sola vez. Intenté usar magia de tierra para escondernos mientras subíamos. Lo que sea que hice, los wyverns de tierra lo arruinaron. Nos interceptaron en pleno vuelo en el lanzamiento de nuestra catapulta y nos encontraron a través de mi magia sigilosa. Fueron inesperadamente inteligentes e implacables. Una vez que nos fijaron, nos persiguieron hasta que nos retiramos al lugar donde crecían los hongos y el musgo. No parecían gustarles lugares como ese. Tal vez fueron los hongos, o tal vez no vieron esta área como su territorio. Algunos todavía nos perseguían hasta allí, así que no era como si fueran físicamente incapaces. ¿Qué hacer? Me pregunté. Sabes, Doga, estoy impresionado de que hayas llegado hasta aquí. G. No muchos atacaron en el camino hacia abajo. Espera. Eso tiene sentido. Los sentidos de los wyverns de tierra estaban apagados para cualquier cosa que estuviera encima de ellos, pero alerta para cualquier cosa que estuviera debajo. Lo sabía, pero era la primera vez que lo veía en acción. Era implacable, como cuando un gallo ataca cuando espía a un enemigo. Consideré recurrir a la magia de área de efecto para destruirlos a todos, pero todo lo que lograría sería enterrarnos bajo los escombros. El barranco era amplio y profundo, y los wyverns de tierra podían usar magia de tierra. Incluso si eliminara docenas, no haría mella en sus números. No quería usar una gran cantidad de magia innecesariamente, cuando la pelea con Calman y Galfalión aún estaba por llegar. Estaba vacilando. Mientras tanto, las espadas de sus asesinos podrían estar apuntando a la aldea Super. También podrían girar fácilmente esas cuchillas en otras direcciones. La ubicación de Sanova quedaría expuesta como mínimo. Es posible que ya lo hayan atrapado. Tenía muchas ganas de seguir adelante, pero tenía que reducir el ritmo. Apresurarse no mejoraría nada. Por alguna razón, cuando miré con el ojo de la visión distante, los wyverns de tierra todavía nos observaban después de que habíamos bajado. Veamos si hay algún lugar con menos wyverns de tierra, ¿sí? Sugerí. Dicho esto, comenzamos a caminar, nuestro camino iluminado por los hongos y el musgo.
No fueron solo los wyverns de tierra los que nos atacaron. Tuvimos que enfrentarnos a insectos del tamaño de personas que parecían mantis religiosas y 100 pies. Quizás los wyverns de tierra sobrevivieron comiéndose los insectos. Un dragón de tierra había agarrado un insecto con sus mandíbulas justo frente a nosotros antes de trepar por el acantilado. El cuerpo de otro dragón de tierra cayó, supongo que murió en la pared del acantilado. Y fue invadido por insectos. Su presa estaba aquí abajo, y era raro que algo viniera desde arriba. Tenía sentido que los wyverns de tierra solo prestaran atención a las cosas debajo de ellos. Había una extraña cadena alimentaria específica de este barranco. Algo se me ocurrió mientras caminábamos. Este camino es fácil de recorrer, dije. El camino a lo largo del fondo del barranco era inesperadamente suave. Algunas áreas estaban bloqueadas por enormes hongos o rocas que debieron haber caído desde arriba, pero era muy plano y fácil de navegar. Sentí que ya había recorrido un camino similar antes. La mandíbula del wyvern rojo es igual. Oh. Ese lugar. El lugar de los conmovedores y terribles recuerdos de Orsted. Se sentía igual que las mandíbulas superior e inferior del wyvern rojo, así como el camino hacia el santuario de la espada. Los hongos y las rocas caídas hacían difícil saberlo, pero esos lugares se sentían así. ¿Eso significa que alguien hizo esto? No había ningún monstruo en ese camino. Eso significaba que alguien había hecho este camino y luego había llamado a los wyverns de tierra. Solo un segundo. ¿No había sido Laplas quien había llamado a los dragones al continente central? Laplas también podría haber recorrido este camino. ¿Por qué? No tenía forma de saberlo. Buscaba un lugar al que escalar, no la respuesta a un misterio histórico. Podría haber un lugar con terreno rocoso que impidiera que los wyverns de tierra anidaran allí. Había estado mirando hacia arriba con el ojo de la visión distante por un tiempo, pero las paredes del barranco estaban tan llenas de agujeros que me preocupaba su integridad estructural. Era como una ciudad de rascacielos apiñados sin espacios. No había un dragón de tierra viviendo en cada agujero, pero estaba muy cerca de ello. 1000, tal vez 2. Eran los que vivían en el fondo los que en su mayoría bajaban a buscar comida. No pensé que hubiera suficiente comida aquí abajo para sustentar una cantidad tan grande de wyverns de tierra, pero en este mundo, no era inusual ver monstruos en cantidades que no se alineaban con la cantidad de presas que se ofrecían. ¿Qué pasa si puedo usar esa información para subir a la cima del barranco? ¿Pero cómo exactamente? Vamos, cerebro. Fue un gran dolor salir después de caer. Me habían dicho que no cayera en el barranco del wyvern de tierra. ¿Pero escuché? No. Rudeus. ¿Enemigos? Me preparé para que apareciera otro insecto o algo así, pero Doga estaba apuntando directamente hacia un lado. Allí no había nada más que una pared. Espera, nada. Estaba a la sombra de un hongo, lo que hacía difícil verlo, pero había un agujero. Había agujeros aquí y allá alrededor del fondo del barranco, pero este agujero era un poco diferente de los demás debido a las escaleras. Tenía una escalera. Conducía hacia abajo. ¿Se supone que debemos bajar desde aquí? Entonces. Oh. Al segundo siguiente, mi brazo se movió por sí solo. Mi mano derecha señaló el agujero. Como si me estuviera diciendo que entrara. Lady Atof, ¿es esta la salida? El vástago de Atofe no habló, pero el brazo siguió señalando. Creo que lo es. No parecía que íbamos a encontrar un lugar al que pudiéramos subir sin importar lo lejos que camináramos. El barranco no duraba para siempre, pero incluso si siguiéramos adelante durante mucho tiempo, probablemente llegaríamos a un fin del camino. Volver atrás para buscar en la otra dirección también llevaría tiempo. También podría investigar todo lo que me llamó la atención en el camino. ¿Vamos a ver qué hay ahí abajo? HMM. Doga estuvo de acuerdo sin dudarlo. Quizás él también sintió algo cuando miró hacia la escalera. Así que partimos hacia la oscuridad.
Al pie de las escaleras había un altar enorme. Altar enorme. ¿De qué otra manera puedo describirlo? Estaba en un vasto espacio cubierto de setas y musgo sostenido por dos pilares decorados con grabados. Había un estrado de piedra de cantera y la pared detrás estaba adornada con un fresco finamente grabado. Lo que representaba podría haber sido un dragón. Había un montón de cosas diferentes metidas en el diseño, pero era difícil saberlo en la oscuridad. Aún así, tenía la sensación de haber visto algo parecido antes. Ahora, ¿dónde fue eso? Oh. Nota. Fresco. Pintura realizada sobre dos capas de cal de mortero. Entre los más famosos está La creación de Adán, por Miguel Ángel. ¿Es esta una ruina dejada por el clan dragón? Pregunté en voz alta. Sí, eso fue todo. Este lugar se parecía mucho a las ruinas de teletransportación. Es más, estas tallas se parecían a cosas que había visto en la fortaleza flotante. Eso significaba que podría haber ruinas de teletransportación aquí. Incluso si los hubiera, ¿podría contar con ellas? ¿A dónde iba a ir, saltando en un círculo de teletransportación que me llevaba a quién sabe dónde? Solo quería ir directo hacia arriba. Espera, no saques conclusiones precipitadas todavía. Por lo que pude ver, no había más habitaciones que esta con el altar. La mano de Atofe no apuntaba en esa dirección, sino hacia el fresco y un pequeño estante de piedra debajo. Tacha eso, el estante solo parecía pequeño porque el fresco era muy grande. No era nada pequeño. La mano de Atofe apuntaba en esa dirección. La cara de Atofe apareció en mi mente. ¿Realmente podría seguir el ejemplo de un rey demonio con esa cara horrible? La incertidumbre se apoderó de mí por un segundo, pero mis piernas ya se movían. Con la mano de Atofe todavía apuntando, me acerqué al estante. Sobre él había varias botellas, turbias y con las tapas abiertas. También había una bola de cristal turbia colocada en el estante. Será mejor que no contengan alcohol, murmuré, tomando una botella. Estaba grabada con un patrón de dragón. Apuesto a que si se lo mostrara a Sanova, él podría decirme cuánto valía. Ah, y estaba vacía. ¿Está bien? ¿Qué hago con esto? Le pregunté a la mano de Atofe. No respondió. En cambio, se acercó. Pasó directamente por las botellas en busca del cristal turbio. Descansó sobre la bola de cristal y con eso, el control volvió a mí. ¿De qué se trata esto? Me preguntaba. ¿Qué me decía que hiciera? Tenía botellas, un cristal y un altar. Era como un rompecabezas de un juego de aventuras. En cuyo caso, me gustaría una pista. Rudeus. Allá. Doga, ahora de pie detrás de mí, señalaba algo sobre mi cabeza. Miré hacia arriba y vi un brillo azul proveniente de la parte superior de los grandes pilares que sostenían el altar. No, eso no estaba bien. Los pilares no brillaban, algo que brillaba en azul se filtraba desde encima de ellos. Esta esfera de cristal, o todo el altar, supongo, era un implemento mágico. Un implemento mágico que goteaba agua azul. Solo que, al mirar la luz, no pude evitar recordar el musgo y los hongos que nos rodeaban. Está bien, entonces, ¿cuál es el problema con el agua? Me pregunté si se suponía que debía beberla, aunque el color no parecía saludable. Excepto que había botellas aquí, así que tal vez tenía que usar el agua en alguna parte. Tal vez llenaba las botellas con agua, luego las vertía en algún artilugio, luego el artilugio se movía, se abría una puerta y obtenía una espada legendaria. Lástima que no necesitaba una de esos ahora. Esto, tal vez. Doga señalaba el fresco. Había una imagen enorme que representaba personas y wyverns de tierra. Tal vez estaba configurado para que el agua azul fluyera cuando movías la esfera de cristal y activabas el implemento mágico. La luz azul ponía en relieve toda la imagen, mostrando el río de agua azul. En lo alto estaba el altar y una persona recogía en una botella el agua azul que salía de él. Luego, la persona con la botella la derramó sobre las personas que los rodeaban, y todos tomaron espadas y lanzas y fueron tras los wyverns de tierra. Los estaban cazando.
Bueno, según un vistazo rápido al fresco, esta agua tenía que ayudar en la caza de dragones terrestres. También había letras escritas en la esquina de la imagen, pero no pude leerlas. Se veían un poco diferentes de la escritura del dragón que había visto. Oh, espera. Algo se me había ocurrido. Los wyverns de tierra no bajaron al suelo del Levin. Teníamos musgo azul, hongos azules y ahora agua azul. Tal vez la gente había vivido aquí alguna vez, y esa gente había usado el agua azul para ahuyentar a los wyverns de tierra, a quienes no les gustaba alguna sustancia en el agua. Esa misma sustancia estaba en el musgo azul y en los hongos. Además, al mirar el fresco, la gente atacó a los wyverns de tierra por detrás y entró en ángulo desde debajo de ellos. Desde abajo, aunque los wyverns de tierra estaban preparados para darse cuenta de eso. ¿Era posible que los dragones no pudieran verlos? ¿No podían ver las cosas que emitían esta luz azul? Eso explicaría por qué rara vez bajaban al fondo del barranco. Entonces, tal vez, si vertiéramos esto sobre nuestros cuerpos, ¿no nos verían? Me volví hacia Doga y le pregunté, ¿quieres probarlo? No expliqué lo que quise decir. Pero Doga gruñó, como si fuera obvio. Poco después estábamos en lo alto del barranco. Habíamos escapado. Habíamos escapado del barranco del wyvern de tierra. Ah, se siente bien ser un hombre libre. Habíamos dejado la cueva cubiertos de pies a cabeza por el agua azul. Luego, hice un ascensor con magia terrestre y nos levanté lentamente. Lo mantuve lento porque me preocupaba que los wyverns de tierra pudieran notarnos si iba demasiado rápido. Yo tenía razón. Los wyverns de tierra nos miraron, pero no reaccionaron. O no pudieron vernos o no nos registramos como comida. Simplemente permanecieron pegados a las paredes del acantilado, empujándose unos contra otros y sin moverse. Apenas había pasado una hora cuando, después de elevarnos lentamente, vi el cielo oscuro. Era de noche. Bajamos al borde del barranco. Por alguna razón, la luz de la luna me estaba emocionando. Lo logramos, dije, dándole una palmada en la espalda a Doga. Él asintió felizmente. Había tardado un poco, pero habíamos escapado. Ahora teníamos que regresar a la aldea super de inmediato y contarles sobre los dos soldados. Fin del capítulo 2.